Saludos a toda la comunidad de 680 Comunicación. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Meser, director de 680 Comunicación. Hoy queremos traerle un tema tal vez muy poco conocido para las personas, pero que nos han consultado bastante para poder desarrollar este tema. Y quisimos desarrollarlo también con un experto en esta temática. Muchas veces cuando tratamos de comunicar algo, cuando tenemos un espacio en un medio de comunicación o simplemente estamos en alguna conversación, algo muy importante para poder comunicar bien nuestros mensajes es crear esa empatía con el público y con la persona que está a nuestro lado. Muchas veces utilizamos las entrevistas para poder comunicar realmente, pero cómo aprovecharlas efectivamente, cómo crear esa empatía con nuestro público y con la persona que estamos conversando. Para hablar sobre este tema trajimos realmente a un experto en la elaboración y realización de entrevistas, y realmente yo se lo he dicho a él, yo lo admiro mucho porque una persona puede estar completamente nerviosa, pero empieza a hablar con Sergio, a los 5 segundos está tranquila, comunica perfectamente todo lo que está diciendo. Entonces queremos conocer un poquito la magia que tiene Sergio Castro a la hora de realizar sus entrevistas. Para esto invitamos a Sergio, quien es comunicador muy reconocido acá en el país, y le damos muchísimas gracias por acompañarnos este día. Un placer, Roberto, de verdad, sentarme a conversar un ratito con vos. Normalmente uno ve a los colegas, se encuentra con los colegas o habla con los colegas y lo hace de trabajo, pero de coordinaciones de algunas cosas y no suele sentarse a conversar un rato sobre la dinámica propiamente de trabajo. Entonces, para mí, un placer, de verdad, poder compartir un poquitito desde mi experiencia lo que he hecho ya a lo largo de más de 25 años o 25 años aproximadamente que es lo que tengo de carrera profesional y a través de medios de comunicación. Un placer, de verdad. No, muchas gracias nuevamente. Sergio, 25 años, nos dices, de carrera profesional en este mundo del periodismo y la comunicación. Es bastante tiempo, ¿verdad? ¿Quién es Sergio Castro? Cuéntanos un poquito sobre vos, sobre esta experiencia en estos 25 años, qué has realizado, qué te apasiona. ¿Quién es Sergio Castro? Ok, yo efectivamente, y ahora que lo estoy pensando, estoy sacando cuentas y tengo, este año cumplo 26 años 26. de carrera profesional. Inicié prácticamente en el año 94, cuando estaba terminando mi bachillerato en comunicación en la Universidad de Costa Rica, que me vinculé a los medios de comunicación y lo hice primero en televisión propiamente y propiamente en noticias. Yo he hecho de todo, la verdad es que en estos 26 años he hecho de todo, he hecho radio, he hecho televisión, he hecho gestión de prensa, he trabajado para instituciones de gobierno desde la parte de gestión de prensa, he hecho prensa escrita también y siempre lo hice cada vez que me vinculé a un medio de comunicación diferente, lo hice pensando precisamente en eso, en la adquisición de experiencia, porque decía, mi carrera no se puede concentrar solamente en un área propiamente o en un tipo de medio de comunicación. Entonces, afortunadamente, en estos más de 25 años, puedo hoy decir que tengo la experiencia de haber trabajado en radio, en televisión, en prensa escrita, en la parte de gestión de prensa, en el sector privado, en el sector público, por todo lado he estado un poquito. Sergio, bueno, como bien lo mencionas, una experiencia enorme, ¿verdad? ¿Cuál es el medio que más te ha gustado, la experiencia que más te ha gustado en todo este tiempo? La radio, aunque actualmente trabajo en la parte de televisión, yo lo confieso, siempre lo he dicho, la parte de la radio es lo que más me gusta, es el medio que más me gusta y sobre todo me empezó a gustar muchísimo más cuando la tecnología nos invadió, el streaming nos invadió y entonces la radio creció y no se quedó tan chiquitita y tampoco alcanzable como la gente la consideraba antes, sino que en el momento en el que existe la posibilidad del streaming, de compartir las transmisiones de radio a través, por ejemplo, de los Facebook Live, entonces en ese momento fue cuando yo dije, esto es lo que más me gusta porque tengo todo el alcance que puede tener un medio grande, pero en la radio. Claro. Sergio, vos, bueno, lo decía al inicio, vos tenés una empatía enorme con los voceros que llevas al programa, ahora que llevas un programa muy enfocado en lo que son entrevistas y temas de utilidad. Esta parte de generar empatía con los entrevistados,
¿Cómo es que funciona? ¿Cómo lo logras vos? Porque a vos te sale súper natural, vos empiezas a conversar y te gana la confianza del vocero. Y eso también le permite al vocero que estás entrevistando, pues aprovechar al máximo ese espacio en el sentido de dar la mayor información de valor posible también para tu audiencia. ¿Cómo se logra esa empatía? Mira, yo te voy a confesar una cosa que hace muchos años se la confesé a una gerente general de una institución autónoma, porque me encontró en una actividad, me habían contratado para conducir un evento, el evento era como de 300 personas, y entonces antes de salir al escenario, yo era maestro de ceremonias, también me contrataban, entonces, y yo le confesé que estaba muy nervioso, que me ponía nervioso. Y a algunos otros invitados ya en confianza siempre les he dicho que antes de salir al aire, o sea, 5 minutos antes de salir al aire, yo me pongo completamente nervioso, pero yo nunca dejo ni que el entrevistado ni que el público cuando ya voy a salir al aire se dé cuenta. Lo trato de controlar siempre, obviamente. Claro. Y entonces siempre me dicen, es que no se nota. Y alguien me decía, qué bueno que te pones nervioso porque el hecho de ponerte nervioso demuestra que no estás confiado con lo que haces, sino que siempre estás tratando de que las cosas salgan bien, controlas esa parte del nerviosismo propiamente, pero es una cuestión completamente natural, ¿ok? Entonces, lo primero yo creo para lograr esa empatía tiene que ver con ofrecerle al vocero, al entrevistado, esa calma, esa estabilidad, esa confianza, para que se sienta completamente cómodo, ¿verdad? Esa es como la primera parte. Creo que eso lo aprendí ya grande, después de muchos años, y lo aprendí hace 7 años, un poco más de 7 años atrás, cuando empecé el programa de radio allá en San José Centro, en un café que era del Club Unión. ¿Y por qué? Porque el ambiente como tal también propiciaba que los entrevistados se relajaran mucho, estábamos literalmente tomándonos una taza de café en un ambiente pues muy ameno, muy coloquial, poco rígido. Eso hacía que yo me sintiera muy cómodo y le transmitiera, es una cuestión de transmisión de esa tranquilidad. Ahora bien, la parte de esa empatía puede que uno como periodista, como profesional en comunicación, aplique técnicas y aplique todo lo que en la universidad a uno le enseñan en la dinámica de entrevistar. Pero si uno no es, yo siempre digo, yo no soy muy simpático, si soy con la gente a la que le tengo confianza, la verdad. Pero si uno aplica toda la parte de la técnica y no es lo suficientemente simpático con la persona, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Ahora, esa simpatía tiene que ser natural. Y la otra cara de la moneda, si hay alguien que es muy simpático, muy agradable con la gente, tiene la habilidad de poder, como dicen normalmente, es un gran conversador o conversadora, pero no domina la parte de la técnica, entonces tampoco lo va a lograr. Tiene que haber un balance, un equilibrio. En una ocasión, yo estaba, y no estaba en ese café, sino que estaba en estudio de radio, estaba en vivo, sí. Me tocó entrevistar a unos personeros de Raxa. Habían viajado, había un proyecto, se estaba desarrollando un proyecto en varios países centroamericanos. Ellos formaron parte de ese proyecto representando a Raxa. Y entonces, en un primer corte comercial, yo veo que uno de los chicos voltea a ver la mesa y entonces yo dije, qué raro que estará buscando. Y entonces me preguntan en el corte, Sergio, pero ¿dónde está el guión? Y yo, ¿cuál guión? Y me dice, el guión con las preguntas. Y le digo, no, yo no trabajo con guiones, no puedo. Mis entrevistas son muy fluidas y yo estructuro mentalmente, antes de la entrevista, obviamente, investigo y estructuro mentalmente mi entrevista para que la entrevista fluya. Pero yo soy incapaz de poder estructurar una entrevista de manera tan formal que yo ponga 1, 2, 3, 4, 5 hasta que vaya a las 16 preguntas, porque te apuesto que llego seguro a la pregunta número 16, se me acabaron y luego no voy a poder continuar con la entrevista.
Entonces ellos se sorprendieron que yo no tuviera un guión. Otra persona que estaba ahí también decía, claro, por supuesto que es la experiencia, por supuesto, pero más allá de la experiencia es la habilidad para hacer algo que una jefa mía siempre me dijo. Cuando uno entrevista a alguien, se tiene que poner en los zapatos de la persona que te está escuchando, de la persona que te está leyendo, de la persona que te está viendo en televisión. En el momento en el que vos te pongas en los zapatos de ese televidente, de esa radio escucha o de ese lector o lectora, entonces vas a lograr preguntar lo que crees que es fundamental, necesario que esa persona sepa. Cuando lo haces, entonces la información que estás tratando de extraerle a ese vocero o a ese entrevistado va a ser la que esa persona recibe muy bien. Eso hace también que si yo pregunto, como cualquier persona que puede estar leyendo o que puede ser usuaria de los servicios de un medio de comunicación, entonces esa persona se siente tan cómoda como para poder brindarme la información de manera mucho más fluida. Yo siempre también le digo a los voceros, porque me encanta cuando un vocero se sienta y minutos antes de la entrevista me dice, dígame qué me va a preguntar. Y entonces yo les digo, no se preocupe, puede estar completamente seguro o segura de que yo no le voy a preguntar algo que usted no sepa. Yo siempre le voy a preguntar algo que usted sabe. Téngalo por garantía eso. ¿Por qué? Porque en esa ocasión, cuando me preguntaban lo del guión, yo les decía, es que para realizar una entrevista, y es un criterio muy personal, por supuesto, y respeto a los colegas y colegas que piensen de manera diferente, pero yo puedo sentarme a conversar con alguien, yo puedo sentarme a hacer una entrevista con alguien de 1 hora sin saber nada. A mí lo único que me tienen que decir es el tema. Si, por ejemplo, en este momento vos me decís, Sergio, necesito que hagas una entrevista de 1 hora de duración sobre la elaboración de tazas de porcelana. Y entonces tengo a la persona experta. Perfecto. Yo no necesito investigar nada. Yo lo que necesito es saber preguntar, porque quien necesita saber es la persona vocera, es el experto. Y a partir de ahí, yo inicio y puedo conversar. Yo siempre suelo decir que converso más que entrevisto. Yo puedo conversar 1 hora sobre tazas de porcelana con una persona experta. Porque si él sabe, perfecto, de ahí arrancamos y la conversación se va fluida. Siempre pensando, por supuesto, en esa parte que a la gente le interesa saber, en lo que la gente necesita saber y de la forma en la que la gente requiere recibir ese producto de comunicación, independientemente del medio a través del cual se haga, que sea lo suficientemente entendible para un profesor universitario, pero también para una ama de casa. En el momento en el que el vocero siente que yo le pregunto de esa forma, también esa persona, esa vocería, va a poder explicar de manera tan sencilla como para que el profesor universitario no se ofenda porque le estén hablando de manera muy sencilla, pero una persona más sencilla, un trabajador, un obrero, una obrera, puedan entender esa información que se le está dando. Y entonces se desarrolla esa empatía. Yo sé que hay algunas personas que son más hábiles para ser más simpáticos. Yo no suelo, y creo que vos sos testigo, yo no suelo, y a los entrevistados también se los he dicho, no suelo conversar con los entrevistados antes de las entrevistas. No me gusta. En el caso de que conozca a los voceros, porque a lo largo de tantos años, por supuesto que ya conozco muchísima gente, he hecho muy buenos amigos, pero hay muchas otras personas a las que no conozco, que las conozco en el momento en el que llegan. Y entonces yo no suelo conversar con alguien ni siquiera 3 minutos antes de la entrevista. ¿Por qué? Porque parte de esa fluidez
se da de manera natural. Y cuando uno conversa de previo con una persona antes de la entrevista, entonces uno como comunicador comete el error de empezar a preguntar y esa persona también empieza a contestarte. Cuando estamos al aire, cuando se está grabando, esa persona, si le vuelves a hacer la misma pregunta, no te la contesta de manera tan natural como lo hizo la primera vez. Te lo va a contestar sabiendo que ya lo hizo una primera vez y que entonces la cantidad de información que te va a brindar va a ser muchísimo más reducida, porque en su mente también está que vos ya lo sabes. Entonces te lo puede contestar de manera mucho más reducida, menos ampliada. Y por eso entonces esa es otra como de los tips que yo tengo. Yo no converso nunca con la gente antes de previo, precisamente para propiciar esa naturalidad en la entrevista, Roberto. Sergio, y es que es curioso varias frases que dijiste en este ratito, ponerse en los zapatos de la audiencia, del televidente, también generar esa fluidez y no necesariamente tan estructurado, porque siento yo que ponerse en los zapatos del televidente, principalmente en este caso, también ayuda a que el vocero pueda ampliar y dar esa información de valor. Vos como periodista y entrevistador te pones en los zapatos de tu público para extraer esa información y yo como entrevistado también me pongo para dar esa información que realmente ellos necesitan. Entonces eso es súper básico también en una conversación, porque yo siempre he sentido que una entrevista, igual que vos, no tiene que ser algo estructurado, sino que tiene que fluir y ser una conversación, que eso es lo que al final le gusta mucho a las audiencias de los medios de comunicación también. Yo, y mucha gente no lo sabe, soy especialista en política electoral y durante los últimos 7 años de mi carrera profesional me he enfocado en esa parte, la parte de política electoral. Y precisamente hace 7 años, cuando inicié el programa de radio en la parte de política, fue cuando más tuve que enfocarme en esa parte de empatía, porque al final de cuentas la política es bastante aburrida o mucha gente la puede considerar tan formal que la considera aburrida. Entonces, yo siempre le decía a la gente cuando se iban y cuando terminaba la entrevista, yo siempre recibía halagos por la forma en la que hacía las conversaciones y las entrevistas. Yo logro, tampoco soy tonto, yo logro discernir cuando algunos políticos lo que están haciendo es pasándote la brocha, como se dice popularmente, ¿verdad? Y cuando es gente realmente sincera y te lo está diciendo porque tienen la experiencia y porque han estado en entrevistas y muchas entrevistas, ¿no? Sí. Entonces, esa habilidad para poder desarrollar o encaminar las entrevistas de esa manera, yo la tuve como que fortalecer muchísimo más. ¿Y de qué manera? Sintiéndome tan natural como para poder, en medio de una conversación con un político, hacer bromas. Yo soy no es que sea muy bromista, lo que pasa es que yo tengo un carácter muy fuerte, hablo muy fuerte, soy muy contundente a la hora de hablar y la gente a veces me percibe como que estoy enfadado. Entonces, como un mecanismo de defensa, desde hace muchos años, yo llegué a desarrollar esa parte de la broma. Entonces, digo algo, hablo algo de manera muy contundente y casi que de manera mecánica, al rato, yo genero una broma para que la gente se relaje y para que la gente comprenda que yo no estoy enfadado. Y eso a título personal también me pasa, ¿no? Y a veces le tengo que aclarar a la gente, no estoy bravo, es que yo hablo así. Entonces la parte de política funcionó muy bien, porque los políticos se relajaban muy bien y el público percibía que yo estaba hablando con un político de manera muy horizontal, muy al tú por tú. Eso permitía entonces también que los políticos se relajaran y que al final de cuentas, yo también, y el público lo ha sentido, yo no dejo de preguntar lo que es realmente importante. Lo que pasa es que la forma en la que la pueda preguntar no es esa forma tan tradicional, inquisidora, por ejemplo, de algunos profesionales en comunicación que más que pensar en la información que yo estoy obteniendo de mi entrevistado,
están pensando en que la gente considere si yo soy bueno o malo en lo que hago. Y eso hace muchos años yo lo obvié. A mí no me importa que la gente vaya a pensar si yo soy bueno o malo entrevistando. No, a mí lo que me importa es que la información que yo logre extraer de esa persona, de ese político, de ese vocero, de ese entrevistado, sea la que el público necesita para tomar una decisión a nivel político, a nivel de cualquier otra forma, hasta, qué sé yo, puedo hacer una entrevista hasta con un chef, por ejemplo, pero que a la gente le quede claro cómo es que va a poder hacer esa receta, por ejemplo. Más allá de que la gente, de estar pensando en si la gente estará creyendo si yo soy bueno o no soy bueno entrevistando a un chef, o entrevistando a un alcalde, o entrevistando a un ministro, por ejemplo. Entonces, creo que esa parte también es importante. Claro. Y en realidad, entre más fluido es, pues mejor sale todo. Me parece a mí, cuando se empieza a generar esa conversación, esa entrevista inquisidora, como lo mencionabas ahora, el entrevistado tiende a ponerse mucho más rígido y le cuesta más expresarse o dar esas ideas. La gente se empieza a poner tensa, entonces ya no te contesta de la misma manera. Eso hace también que sus respuestas suelen ser más cortas, incluso, e independientemente, a veces uno, por cuestión de tiempo, requiere que el entrevistado te conteste de manera concisa. Claro. Pero una forma es que te conteste de manera concisa y otra prácticamente con monosílabas, perdón. Y entonces, incluso si una persona se está explayando demasiado, está extendiéndose demasiado en la respuesta, uno perfectamente en radio, en televisión, en cualquier medio, le haces una seña o le haces ver con un lenguaje no verbal que termine, cierre, porque vos vas a hacer la siguiente pregunta y porque el tiempo apremia en los medios de comunicación. Pero cuando esa gente se pone tan rígida, al final de cuentas no obtiene lo que quiere. Entonces, lo único que obtiene es que la gente crea que sos muy bueno porque estás encima de esa persona como un inquisidor. Y no se trata de eso. Al final de cuentas, yo también siempre lo digo, los medios de comunicación son entretenimiento. Todos son entretenimiento, independientemente de lo que hagas. Si haces una revista matutina, si haces un noticiero, si haces un programa de análisis, cualquier producto de comunicación, al final de cuentas, es entretenimiento. Si no logras entretener al público, la gente no te va a escuchar, no te va a leer, no te va a ver y va a cambiar. Mientras que si logras ser lo suficientemente entretenido y tienes una forma entretenida de sacarle las respuestas al entrevistado, vas a capturar la atención de la gente. Es difícil, yo sé que a veces es difícil, pero hay que hacerlo, porque al final de cuentas, lo que necesitas como medio de comunicación es que la gente se quede con vos. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Y es muy curioso porque muchas veces se entiende entretenimiento como una charanga o una cosa así, y no necesariamente. Hay programas de, como decías, de análisis profundos, sumamente entretenidos, porque están dándole la información al televidente o escucha al lector que realmente anda buscando en ese momento. Ese entretenimiento tiene que ver con la capacidad y posibilidad de mantener la atención de mi público. Ahí yo estoy siendo entretenido, entre comillas, porque estoy logrando mantener la atención de la gente con respecto al tema que yo estoy desarrollando. Exacto. Hay que lograr ese balance. Exacto, que es muy importante también. Sergio. Una cosa. Sí, dime. Nada más hago una última observación. Claro. Hace 1000 años, cuando yo era estudiante de comunicación en la Universidad de Costa Rica, tuve una profesora a quien quiero muchísimo, y resulta que estábamos haciendo unas pruebas, y entonces ella dijo que yo tenía un problema de sobredicción, que yo trataba de pronunciar muy bien las palabras y que eso lo tenía que corregir precisamente para lograr empatía con la gente, porque la gente no suele hablar de esa forma. ¿Okay? Entonces yo traté de modificarlo, por supuesto, ¿no? Y algunas veces alguna gente me dice que de dónde soy, porque tengo un cierto acento a la hora de hablar. Esa parte de fluidez también
el público lo agradece montones. La fluidez en el ritmo en el que hablas, en el tono en el que hablas y en no equivocarte. Es normal, es natural, por ejemplo, pronunciar mal una palabra o decir algo que no se tenía que decir, pero entre más fluido y más más fluido puedas ser a la hora de formular una pregunta o algo, no ser juxtapuesto, por ejemplo, formular una pregunta casi que con sujeto, verbo y predicado, pero de manera muy fluida, eso es muchísimo mejor, porque la gente como público agradece, entiende lo que estás preguntando, no te vas sobre las ramas, y el entrevistado, por supuesto que también, logra captarte muy bien y contestar, perdón. No, eso que aportas es súper importante también, porque esa estructura pues ayuda muchísimo a esa fluidez que se está buscando también. En serio, quería preguntarte, vos tienes 25 años de carrera profesional, 26. Has entrevistado, me imagino, a un sinnúmero de personajes, voceros, políticos, expertos en todo este tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado que te has topado con alguien muy capaz, muy inteligente, con una gran experiencia y gran información que comunicar, pero que él no sabe o ella no sabe transmitirla correctamente? ¿Qué has hecho en ese caso? Sí me ha pasado, me ha pasado mucho a lo largo de 26 años. Ese caso particular, por ejemplo, sí me ha pasado y me ha pasado, por ejemplo, con gente que yo estoy conociendo por primera vez, que no, de previo que no es mi segunda entrevista, por ejemplo, que es mi primera entrevista con esa persona. Y me ha pasado, y creo que le suele pasar a la gente que académicamente tiene una gran formación, que son personas que tienen una formación profesional muy top, muy elevada. Y entonces están acostumbrados tal vez a no interactuar con medios de comunicación y entonces les cuesta ese fluir. A veces algunos profesionales de comunicación temen hacer algunas cosas. Yo no sé si será por los años, si trato de recordar si en años anteriores yo lo solía hacer, la verdad es que no lo recuerdo, pero la verdad es que cuando me dices qué hago, yo hago esto. Si yo tengo una persona enfrente, si estoy conversando con alguna persona, si yo siento que esa persona no está dándome las respuestas por una cuestión personal de él, de que no tiene capacidad para poder expresarse de manera adecuada para el público, para generar esas respuestas. Yo simplemente le digo grabado o al aire, le digo, qué pena, pero no te entiendo. Y si yo no te estoy entendiendo, el público no está entendiendo. ¿Podés darme un ejemplo de eso? O incluso utilizo una frase, cuando yo siento que para la segunda pregunta que yo estoy formulando, esa persona no está siendo como muy clara en sus respuestas, entonces mi tercera pregunta va antecedida de la frase. Fulano, fulana, la siguiente pregunta, por favor, contéstemela como si yo fuera un niño de 9 años, para que todo el mundo pueda entenderla. O yo suelo decirle también a alguna gente, hagamos un trato. Imagínese que la siguiente respuesta usted se la va a dar a su mamá cuando llegó a la casa a tomarse un café. No porque la mamá no vaya a entender, no. Para que se sienta tan cómodo como para que llegó a su casa en la tarde después del trabajo, se sienta a tomar una taza de café y su mamá le hizo la misma pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Usted se la contestaría así como me la está contestando a mí? ¿O se la contestaría de manera tan relajada como para que todo el mundo entienda? Entonces y yo no lo hago de manera grosera, no para nada. Lo hago de manera tan fluida en la conversación como para que eso le permita también a la gente relajarse y pensar al mismo tiempo, ok, tengo que contestarle así, muy sencillo. Y entonces la gente empieza a explayarse un poquitito más en sus respuestas. Siempre, y yo creo que eso todos los profesionales en comunicación lo hemos notado, por supuesto que una entrevista que inicia
y que cuando finaliza 15, 20 minutos, 30 minutos o una hora después de haber iniciado, el entrevistado es completamente diferente en sus respuestas al final que al inicio. ¿Por qué? Porque uno como entrevistador logra en ese lapso de tiempo, algunos lo logramos más rápido, otros lo logran más tarde, que el entrevistado se sienta en confianza de poder responder de manera muy fluida, a pesar de que él no esté acostumbrado a hacerlo. Es un poquitillo complicado, pero me ha pasado. Y me ha pasado también con voceros porque he tenido la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, no en mi programa de radio, porque ahí yo solo tengo un entrevistado y entonces a ese entrevistado le tengo que sacar el jugo en los 55 minutos, ¿verdad? Pero en la parte de televisión sí he podido, por ejemplo, o en el programa de la mañana, cuando lo hacíamos en la radio, sí he tenido la posibilidad de un entrevistado y a los 5 minutos yo vi que es pésimo vocero, de decirle, muchas gracias, vamos a hacer un corte y continuamos con más información en el programa. Y cortar al entrevistado, porque yo vi que en ese momento no tenía chance de hacer que se pueda relajar y que me pueda brindar la información. Y yo siempre le he tenido muchísimo respeto al público. Entonces, siempre pensando en el público, es que tomo una decisión así, de cortar una entrevista que tal vez tenía pautada a 12 minutos y a los 7 minutos yo dije, muchas gracias, otro día volvemos a conversar. Y ahí se terminó. Algo que me llama mucho la atención es que recalcas mucho también que cuando realizas una entrevista buscas que el vocero pueda ser claro y también sencillo a la hora de hablar, porque bien lo dices, las audiencias que tienen los medios, tu programa también es de todo tipo, no es una muy puntual, entonces todos tienen que entender por igual. Desde tu experiencia, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los voceros para que ellos tengan también esa simplicidad a la hora de hablar? Pero no pensando en una simplicidad, tal vez sí, no, diciendo cosas súper básicas, sino simplicidad a la hora de transmitir ese mensaje. Mira, ese ejemplo de conversar o de decir eso mismo, de transmitir la información que tienes, pero de transmitírsela a tu grupo de amigos, a tu familia, hace a la gente entender que tenés que ser claro. Obviamente, por ejemplo, no te vas a sentar en una mesa de amigos, por ejemplo, a conversar sobre un tema y a nada más decir sí o no, o de manera tan cortante, ¿no? Vas a estar muy, muy relajado. Eso hace a la gente entender que puedes estar en confianza, que puedes sentirte muy cómodo a la hora de hablar de manera muy sencilla, pero transmitiendo la información necesaria que tus amigos también te quieren saber. Claro. ¿Verdad? A mí siempre me resulta, a mí, yo lo digo porque con mi experiencia, de verdad, siempre me ha servido propiciar o generar, hacer que los voceros y las voceras se imaginen esas situaciones cómodas o familiares o de amigos a la hora de hablar. Creo que el cerebro le indica a uno como que si lo estoy haciendo con ellos, también lo puedo hacer aquí, y eso hace que me sienta muy, muy cómodo y pueda transmitir la información de esa manera sencilla, pero como lo decís bien, sin contestar con monosílabas, ¿verdad? Exacto, es curioso y siento yo que muchas veces eso es lo que más cuesta porque, bueno, un vocero con una educación top, con muchos títulos, un CEO, por ejemplo, de una empresa, le gusta dar una buena imagen de que tiene ese conocimiento, pero no necesariamente hablar técnico da una imagen positiva frente a los lectores o audiencias de los medios. Voy a poner un ejemplo muy coyuntural y que la gente, es indudable, por supuesto, que el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, desde el momento en el que empieza a aparecer en los medios de comunicación, que también tiene que ver con la frecuencia con la que aparecía. Y está demostrado con estudios que cuando una persona aparece muy frecuentemente en medios de comunicación, incluso el público lo va a ver atractivo o atractiva. Eso está comprobadísimo, aunque cuando al inicio no lo hayan visto de esa manera. Pero esa frecuencia le empieza a generar confianza a la gente
le empieza a generar esa empatía también. Y lo pongo de ejemplo al doctor Salas porque con toda la información que han tenido que transmitirle a la gente sobre el COVID-19, salvo algunas excepciones en las conferencias de prensa, por supuesto, y tal vez en las de inicio, el doctor ha sido muy claro, muy claro. Y entonces le ha entendido desde el máster universitario, el investigador más top, hasta los chiquillos de la casa que pueden estar en edad escolar, porque la forma en la que él ha logrado transmitir la información, es cierto que hay momentos determinados en los que tendrá que utilizar algunos términos o tendrá que explicar más, porque es muy complicado el tema, pero siempre lo he tratado de hacer de manera tan sencilla como para que la gente lo pueda entender, todo el mundo, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro de vocería, y lo mencionaba a él por una cuestión de prestigio, porque es cierto, algunos voceros a veces creen que apareciendo ante los medios de comunicación de manera tan formal, tan rígida, eso les va a fortalecer su imagen. Claro. Y digamos que el doctor Salas no ha visto desfavorecida su imagen por no hacerlo así. Cierto, cierto. Es un sentimiento que se genera hacia las audiencias de cercanía, de que yo también estoy aquí para darte información de valor realmente, y eso es lo que debe buscar un vocero a la hora de dar información también en una entrevista, en un medio de comunicación. Exactamente. Sergio, lamentablemente nos va ganando el tiempo, pero disfruté muchísimo esta conversación, porque conversar con alguien como vos, con tantísima experiencia, con tantísima dinámica en los medios de comunicación y empatía, que es lo que estamos tratando de hablar un poquito a la audiencia de 680 Comunicación, pues nos enriquece muchísimo todo este contenido, esta información de valor que estamos tratando de dar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, de verdad. Rápidamente nada más voy a contar una anécdota. Ahora que lo dijiste, me llegó a la mente, hace unos 15 años aproximadamente, y lo dije antes en la entrevista, yo no soy muy simpático, yo lo sé. El asunto es que había un medio de comunicación nuevo hace 15 años, un periódico, todo el mundo sabe quién es porque es más joven, y resulta que entonces me llaman a una entrevista, voy a una primera entrevista, luego voy a una segunda entrevista, y todo el proceso de selección, nunca me habían dicho para qué fuente me estaban seleccionando a mí. Ajá. Y entonces, como en la tercera entrevista me dicen que mi fuente va a ser espectáculos y farándula. Cuando me dicen eso, entonces yo digo, ojo, no, perdón, yo pensé que me estaban llamando para cubrir nacionales, qué sé yo. Y entonces me dicen, no, es espectáculos y farándula. Y entonces yo les digo, lo que pasa es que yo tengo que confesar algo, yo no tengo experiencia en espectáculos y farándula. Y entonces me dicen, no, nosotros lo sabemos y no te estamos contratando porque tengas experiencia o no en la fuente. Te estamos contratando precisamente porque tenés en el medio un muy buen ambiente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que tengas la posibilidad de llamar, de conversar con muchísima gente que está en el medio y que no tengas anticuerpos con esa gente. Claro. Y que la gente te pueda contestar bien. Claro. Y en ese momento yo dije, ok, si ustedes se arriesgan, yo me arriesgo. Yo me arriesgué. Exactamente, y me arriesgué. Y entonces fui fundador de ese medio y estuve con ellos como por 3-4 años casi. Y a pesar de que nunca había estado en la fuente de espectáculos y farándula, como en el Chaco, 3 meses después, yo estaba súper bien con la fuente. Es una cuestión de adaptación también. Exactamente, no, qué bonita historia para cerrar. De verdad, Sergio, nuevamente muchísimas gracias y siempre es un gusto conversar con vos. Un placer, Roberto, de verdad, cuando quieras. Sergio, nada más para invitar a la audiencia de 680, te pueden seguir, pueden escuchar tus entrevistas también todos los días, de lunes a viernes, por Canal 13, Costa Rica Televisión, a partir de las 8, ¿verdad? Con Café Nacional. Exactamente, estamos en Café Nacional a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. También tenemos repetición en el canal a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. De la misma manera en la que transmitimos en la mañana de 8 a 10, también estamos en la radio, enlazados en la radio. Somos la única revista matutina multiplataforma que hay en el país, porque nosotros también tenemos transmisión vía streaming a través del Facebook Live,
y a través del sitio web del CINAR Costa Rica Medios.cr. Y entonces a través de todas esas vías, a partir de las 8 de la mañana y a las 11. Perdón, de 8 a 10. De 8 a 10. No, y con mucho contenido que refresca muchísimo las parrillas televisivas, déjame decir. Exactamente. Sí, 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 eso tratamos. Excelente. Sergio, nuevamente muchísimas gracias por ese Un tiempo, placer. esta conversación. Y también le agradecemos muchísimo a toda la comunidad de 680 Comunicación que nos acompañó el día de hoy para escuchar a Sergio Castro, comunicador muy reconocido acá en el país, y excelente amigo, déjame decirte también. Igual. Gracias. No, y esperamos que toda esta información pues realmente sea de valor para toda la comunidad y los invitamos a que nos sigan, nos continúen siguiendo en redes sociales de 680 Comunicación y los esperamos en una próxima conversación. Perdón. Muy buenas tardes a todos.